This evening, we're going to continue with our verse-by-verse Bible study series through the beginning chapters of Genesis. Esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio de versículo por versículo a través de los primeros Go back. capítulos del libro de Génesis. And if you're taking notes tonight, I've titled this amazing media that Jay Boogie made, The Curse of Sin. I really like that one, the chain link fence. Very good, Jay Boogie. Y si usted está tomando notas, ahí tenemos en esta imagen que Jeremías puso muy bonita, que dice la maldición del pecado. See, in our Bible verses tonight, we're going to see God judge and curse sin. En estos versículos de esta tarde vamos a observar cómo Dios juzga el pecado. The sin of the snake who tempted Adam and Eve, and the sin of Adam and Eve as well. Juzgando el pecado de la serpiente que tentó a Adán y Eva, pero también juzgando el pecado de Adán y Eva. All the pain and sin came into their life, the same reason all the pain and sin comes into yours, their sin. Todo el dolor y el sufrimiento que entró a sus vidas vino por pecado. De la misma manera, todo el dolor y sufrimiento llega a tu vida por causa del pecado. We saw it last time at the beginning of Genesis chapter 3. Adam and Eve caved into temptation of Satan and sinned as they ate the forbidden fruit. Eso fue lo que vimos en la última reunión donde Adán y Eva se rindieron o cedieron a la tentación del pecado, y es así como llega el pecado a sus vidas. And the story of Adam and Eve is a reminder there's always consequences of sin. Have you figured that one out? I think you have. Y la historia de Adán y Eva es un recordatorio para nosotros de que siempre hay consecuencias para el pecado. Ojalá te hayas dado cuenta de esto. There were consequences to Adam and Eve's sin. There will always be consequences to yours and mine too. Hubo consecuencias para el pecado de Adán y Eva, y también va a haber consecuencias para tu propio pecado. So we're going to see tonight the consequence for Adam and Eve's sin was to permanently be kicked out of the perfect Garden of Eden. Y como vamos a ver en nuestro estudio, una de las consecuencias de su pecado fue ser echados fuera del perfecto jardín del Edén. But sin is not the end for the believer. It never is. Sin embargo, el pecado no es el final para el creyente y jamás lo será. My sin's just too much that I can bear. Sin is never the end for the believer if you'll look up. Mi pecado es demasiado grande que no lo puedo soportar. Déjame decirte que el pecado nunca es el final del creyente si tú puedes voltear hacia arriba. We're going to see that tonight. Y esto lo vamos a ver esta noche. In the middle of God's judgment and curse against sin, we're going to see hope. En medio de Dios, o de que Dios está juzgando y maldiciendo el pecado, vamos a observar también que existe la esperanza. Along with Adam and Eve, we're going to be reminded that the man that the Bible calls the last Adam, Jesus Christ, will one day come and defeat Satan the serpent. Juntamente al estar observando a Adán y Eva, también vamos a ser recordados que existe un hombre llamado el último Adán, que es Jesucristo, y que nos va a liberar de esa consecuencia del pecado. Now in our Bible verses tonight, God is going to be doing all the talking. Y en estos versículos que vamos a estar meditando hoy, será Dios quien estará hablando todo el tiempo. And Bible scholars have come to call this speech by God the Adamic covenant, God's covenant to Adam. Y los estudiantes bíblicos han llamado a este evento el pacto adámico. We're going to be seeing the covenant in the words as God speaks to the serpent, Satan, then Eve, and then Adam. Vamos a observar que este pacto se lleva a cabo en medio de las palabras que el Señor dice tanto a la serpiente como a Adán y a Eva. This Adamic covenant doesn't only focus on God's judgment against sin, but it also brings the future hope to the human race of the coming of Jesus Christ. Este pacto adámico no se enfoca solamente en juzgar el pecado de Adán y Eva y el pecado en general, pero también existe en este pacto el rayo de esperanza para cada uno de nosotros. So church, let's get started and study this curse of sin. Así que iglesia, vamos a iniciar estudiando que es la maldición del pecado. Open up your Bibles with us, please. We're still in Genesis chapter 3 tonight. Abran por favor sus Biblias con nosotros. Seguimos en Génesis capítulo 3. We'll begin by reading verses 14 and 15. Y vamos a iniciar leyendo los versículos 14 y 15. Again, open your Bibles, please. Genesis chapter 3. Let's read verses 14 and 15 Por favor, together. abra sus Biblias en Génesis capítulo 3. Estaremos leyendo versículos 14 y 15. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all the livestock and all the wild animals. You'll crawl on your belly, you'll eat dust all the days of your life.
and I'll put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, you will strike his heel. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. As you get started here, you got to keep in mind the beginning of this story, Genesis chapter 3, the earlier Al chapter. estar estudiando esto, ten en mente el inicio del capítulo 3. Adam and Eve running around naked in a perfect paradise. That was God's will for them. Adán y Eva andando en un paraíso perfecto de una manera desnudos, y esa era la forma perfecta para Dios, de Dios para Then ellos. Satan came in the form of a serpent. He tempted Eve to eat from the tree of the knowledge of good and evil, and Adam and Eve both caved in and sinned. Sin embargo, Satanás vino en una forma de serpiente tentando a Adán y Eva para que comieran del fruto del árbol del bien y del mal, y ambos cedieron a la tentación. And they did what a lot of times we try and do when we sin. We blame it on people. It's that past situation. It's this person. It's that happened in my past. It's them. It's my marriage. They blame it. And God says, I'm going to ignore all your blaming because it does nothing for you. I'm going to talk to you, each one of you individually, about your own sin, because that's the only way you get help. Y después de ser confrontados, ellos hicieron lo que muchos de nosotros hacemos, es culpar a las personas y las circunstancias por causa de nuestro pecado. Culpamos al pasado, culpamos a las personas, culpamos a la gente que nos rodea. Sin embargo, Dios no puso atención a todos esos pretextos, sino que simplemente dijo, ¿sabes qué? Voy a juzgar lo que tú has hecho. You want to talk about good counseling? God's a perfect counselor. He doesn't listen to Adam and Eve blaming their misery and their sin on everybody else. They do it anyway, but he says, I'm going to talk to you about your sin, because that's the only way you can get better, Eve. And then I'll talk to you, Adam, about your sin, because that's the only way you'll get better. Si queremos hablar de buena consejería, este es un buen ejemplo de que Dios es el perfecto consejero, ya que Él no pone atención acerca de los pretextos y las palabras que Adán y Eva dicen, sino que se dirige directamente a cada uno de ellos y le dice, Adán, yo voy a hablar contigo y acerca de tu pecado. Eva, voy a hablar contigo acerca de tu propio pecado. But first, God's going to talk to the most miserable character in the story of all, the snake. Look what God told at verse 14. Sin embargo, Dios primero habla con el personaje más miserable de toda esta historia, que es la serpiente. Vea lo que dice el verso 14. Lord God said to the serpent, because you've done this, cursed are you above all the livestock, all the wild animals. You'll crawl on your belly. You'll eat dust all the day of your life. I love that God says, you're going to eat dust, man. I love that. Dios el I'm gonna Señor use dijo that. entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y a mí me gusta lo que el Señor le dice a la serpiente, que le dice, vas a comer polvo toda tu That's vida. God's way of putting down, eat dust, man, eat dust. I Esta like es la it. manera I'm de gonna Dios use it. para decirle, ¿sabes qué? Biblical. Traga polvo, trágate el polvo. Have you ever wondered why snakes are so ugly, disgusting, gross, scary, slimy, hideous, and repulsive? Can you tell I don't like snakes? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las serpientes son tan asquerosas, babosas, repulsivas y odiosas? Te das cuenta que no me gustan las serpientes, ¿verdad? Snakes are the most disgusting animal in the world. Why? They're cursed by God. That's why they're so ugly. Las serpientes son los animales más asquerosos del mundo. ¿Por qué? Porque han sido maldecidas, por eso están tan horribles. Don't you dare have one of those wicked creatures in your house. No se atrevan a tener uno de esos criaturas malvadas en tu hogar. So yeah, God's cursing them, but really, this is focused on Satan who came through the snake. How do we know it's Satan? When's the last time you heard a snake talking? Claro que Satanás maldijo a la serpiente, sin embargo, el Señor se está dirigiendo más que nada a Satanás. ¿Por qué? Porque no has escuchado a una serpiente estar hablando. Satan, the snake is talking. Why? He's inhabited by Satan, and that's really who God's going to go after next. En este capítulo vemos que Satanás ha poseído a las serpientes, por eso que la serpiente habla. Así que el Señor se dirige a Satanás. Now, this curse by God against Satan is important and hopeful. Here's why. Gives us the first mention of the gospel in the Bible. Gives us the first mention of Jesus in the Bible.
Y esta maldición que es echada sobre Satanás es muy importante y da mucha esperanza a nosotros. ¿Por qué? Número uno, porque es la primera ocasión en que se menciona el Evangelio y también es la primera ocasión en que se menciona a Jesucristo. Now, here at Calvary Chapel, we raise students of God's Word. We study verse by verse through the entire Scriptures. You guys are students of God's Word. Y aquí en Capilla del Calvario nosotros desarrollamos estudiantes de la palabra del Señor. Es por eso que nosotros estudiamos versículo por versículo y ustedes como estudiantes aprenden la palabra We're del going to Señor. take a minute right now quietly. I want you to read those verses and see if you can figure out where the gospel is mentioned, where Jesus is mentioned. Read it on your own quietly right Así now. que le voy a from your own pedir, Bible. le voy a dar unos segundos para que usted lea en silencio y me diga o descubra usted dónde es que se menciona en esos versículos tanto el Evangelio como a Jesucristo. Tome ese tiempo. Don't look for the word gospel or the word Jesus. It's not that easy. No busquen la palabra Evangelio ni tampoco la palabra Jesús porque no es Gotta tan think. fácil. Piénsele. I think you guys figured it out. Both the gospel and Jesus are mentioned here in verse 15. Creo que ustedes ya se dieron cuenta que tanto el Evangelio como Jesucristo son mencionados ahí en el versículo 15. I'll read it to you again. I'll put verse 15. I'll put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. He will crush your head. You will strike his heel. The gospel and Jesus mentioned right Volveré a leer el versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y es aquí donde se menciona tanto el Evangelio como a Jesucristo. I have a picture I want to show you to understand this curse that God's giving here. Quiero mostrarle esta imagen que explica esta maldición que el Señor está dando. This is a prophecy that the coming Messiah will smash the head of the serpent, Satan. Esta es una profecía acerca del Mesías venidero que aplastaría la cabeza de Satanás o la serpiente. I love this just painting. It's a fictional painting, obviously, but there's Adam and Eve behind with Jesus coming in, smashing the head, defeating the power of Me Satan. gusta mucho esta pintura porque vemos ahí a Adán y Eva en la parte de atrás, pero el Señor Jesús adelante pisando la cabeza de la serpiente. This verse, Genesis 3:15, is a very important verse for students of the Bible like you. Este versículo de la Biblia, Génesis 3:15, es un versículo muy importante para estudiantes de la Biblia como usted. Because it is the first time, the first announcement of the gospel and mention of Jesus in the Bible. Porque es la primera ocasión que se menciona tanto el Evangelio como a Jesucristo en la Biblia. So Bible scholars call this the proto-evangelium. Así que los estudiantes de la Biblia le llaman a este versículo el protoevangelio. Now, if you want to sound really smart with a Christian friend tomorrow, hey man, let's talk about the proto-evangelium. You know what that is, Así right? que si tú quieres sonar muy inteligente con un amigo cristiano, puedes decirle, oye, ¿qué te parece si hablamos del protoevangelio? Oh, you'll sound so smart. Vas a sonar muy Don't be inteligente. prideful, that's a sin. Nada más no seas orgulloso porque será pecado. You know the message of the gospel. Tú conoces el mensaje del evangelio. A Messiah named Jesus would come to the earth and forever defeat the power of Satan, sin, and death through the death and resurrection of the cross. El Mesías, que es Jesucristo, vendría al mundo para derrotar finalmente el poder del pecado, de la muerte y de Satanás. Listen to how the battle against Jesus and Satan is described in the New Testament, Romans 16:20. Observa cómo es que Romanos 16:20 describe esta batalla entre Jesús y Satanás. The God of peace, talking to Christians, will soon crush Satan under your feet. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Who's the God of peace? He's the Prince of Peace. He's Jesus. ¿Quién es el Dios de paz? Es el príncipe de paz y es Jesucristo. So let's break down verse 15, this important verse, and look at it. Así que vamos a dividir este versículo 15 ya que es muy importante. Observémoslo. First, we see there's enmity or a fight between Satan and the offspring of the woman. This is, of course, speaking of believers.
Muy bien, y en primer lugar vemos aquí que dice que existe una enemistad entre Satanás y la simiente de la mujer, y aquí habla de los creyentes. There has always been and there always will be, and in your life there is, a battle between you and the powers of Satan in this world. We talk about this every week here. Siempre ha existido una batalla y existe en tu vida una batalla entre Satanás y todos aquellos que son hijos de Dios. But then there is one specific offspring of Eve that is brought up. Pero aquí también se menciona una simiente en particular de Eva. Jesus was a descendant of Eve. You know that, right? Jesús era descendiente de Eva, lo saben esto, ¿verdad? Eve was Jesus's, got to do it again. Great, 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 great grandma. Eva era la That's easier in Spanish. tatarabuela de I'm Jesús. jealous. That's easier in Spanish. I could do ta 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 ta. And sounds better. It does sound better. It does sound better. I'm jealous right now. So what they're saying is there's always going to be a struggle. Lo que dice es que siempre va a haber una lucha. But here's the great thing about you as a New Testament Christian. You are struggling now, even though the war has already been won. Pero aquí está lo grandioso para ti como cristiano de este nuevo tiempo, que tú estás en batalla, pero ya la guerra fue ganada. Look, it says that this Messiah would crush Satan's head, but Satan's going to strike his heel. Y aquí vemos en el versículo que este guerrero, este triunfador, pisa la cabeza de Satanás, pero él será mordido en el talón. Heel bruises hurt, they don't kill you. Jesus got a heel bruise when he went on the cross. Los moretones del talón no te matan. El Señor Jesús tuvo un moretón en la batalla en la cruz del Calvario. Head blows are deadly. When I take my size 13s and they go down hard on a rattler, that guy ain't getting up. And it's happened before. Pero los golpes a la cabeza son letales. Cuando el pastor pone sus pies número 13. P90X injury. Pone su número 3 en la cabeza de una serpiente cascabel, esa ya no va a subsistir. When did Jesus crush Satan's head? Through the death and resurrection, 2,000 years ago. It already happened. ¿Cuándo fue que Jesús pisó la cabeza de la serpiente fue entonces a través de su muerte y resurrección hace 2000 años? I like to think of Satan as a chicken running around for a few minutes with his heads cut off. Have you ever seen one Me of those? gusta pensar en Satanás como una gallina corriendo por todos lados sin cabeza. ¿Han visto alguna vez una de esas? If you have a good stomach, look it up on YouTube. Chicken running around without a head. You'll see it. They run around for a minute without a head. They're shaking, making a lot of noise, but they don't have much power, and then they die. Si tienes un buen estómago, busca una imagen de esas ahí en YouTube y vas a observar una gallina sin cabeza corriendo y aleteando por todos lados unos cuantos minutos, pero de pronto cae muerta. Satan's head has been crushed. He runs around, he squawks his feathers a little bit, but he has no power over you because his head was squashed by Jesus 2,000 years ago. La cabeza de Satanás ya ha sido aplastada. Ahorita está corriendo por ahí, aleteando un poquillo y haciendo su escándalo, pero ya fue muerto en la cruz del Calvario, derrotado. Here's something else we see really important in this proto-evangelium. Y aquí vemos otra cosa muy importante en este protoevangelio, It was always God's plan that Jesus would come. que siempre fue el plan de Dios que Cristo venga. God the Father isn't shocked and going, oh no, what's plan B here? They just sinned. Dios el Padre no está sorprendido ahí diciendo, ay, ya me saqué de onda, ¿ahora qué hago? Plan B. No, they sin, and God says, you know what? I knew you'd do that. I love you anyway. Here's my plan. I'm sending the Messiah who will crush your enemy, Satan. Sino que el Señor está ahí presente y aunque ellos han pecado, dice, sí, ya pecaron, ya sabía que lo iban a hacer, pero yo voy a mandar a mi Hijo Jesucristo para arreglar el problema. Let's continue on. Let's read verse 16. Vamos a continuar leyendo el versículo 16. To the woman he said, I will greatly increase your pains in childbearing. Your pain will, with pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband. He will rule over you. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. So after the snake slithers away in defeat, God turns here. Now he's starting to talk to Eve about her sin.
Y así que a medida que la serpiente se va arrastrando en derrota, ahora el Señor se dirige a Eva y hablar acerca de su pecado. Now, here's what we're going to see about this God's judgment against Eve's sin and Adam's sin. Y vamos a ver algo muy en particular acerca del juicio de Dios en contra del pecado de Eva y el pecado de Adán. People have never changed. Eve was just like you ladies. Adam was just like you men. Que la gente jamás ha cambiado. Eva era tal como son las mujeres hoy y Adán era tal como los hombres somos hoy. And the curse or the judgment on their sin affects Eve's judgment, affects you ladies. Adam's judgment affects us men. Así que observamos que el juicio de Dios sobre Eva tiene efecto en ustedes, damas, y el juicio de Dios sobre Adán tiene efecto también sobre nosotros, los varones. We can't avoid it down here on the earth. It affects us all, and we'll look at what it is here, starting with Eve. Y no podemos evadirlo o evitarlo aquí en la tierra, nos afecta a todos y lo vamos a observar aquí en el primer caso de Eva. Notice how God's judgment against Eve begins, verse 16. To the woman he said, I'll greatly increase your pains in childbearing. With pain you will give birth to children. Y observa la primera parte de este juicio, dice, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. This wasn't God's plan from the beginning, ladies. Whatever you do when you have babies. Este no era el plan de Dios, el plan ideal del Señor para ustedes, damas, que hacen lo que hacen I cuando don't tienen know. hijos. Maybe it was a stork Garden of Eden. It was something without pain. No sé, quizá ahí en el Edén sí había la cigüeña, yo no sé, algo. Pero ese no era el plan de Dios, que ustedes tuvieran dolor. But verse 16 tells us that all the women in history, one of the results of sin is childbirth is painful. Pero aquí vemos en el versículo 16 que todas las mujeres, por resultado del pecado, el nacimiento de sus hijos se daría en dolor. And talking to my wife Sarah and other moms, I guess God's word seems to be true. Y I don't know. hablando el pastor con su Haven't lived esposa y it. con otras mujeres, parece ser que la palabra Don't de Dios wanna sí es live it. verdad. Don't want to. And I'm really glad God gave you ladies that privilege, because I don't know any men that have the guts to go through with it. The human race would die out. Y estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido con Dios de que Él a ustedes, damas, les haya dado ese privilegio, porque no conozco ningún varón en el mundo que se atreva a pasar por ello. Nos duele. But you know, we do have some newly marrieds in here, so I was thinking about this topic of having babies, I stumbled across a list of 5 things a husband should never tell his pregnant wife while she's giving birth. Pero ya que tenemos aquí matrimonios recién casados, me topé aquí con un tema de 5 cosas que un marido jamás le debe de decir a su esposa cuando está a punto o cuando ha tenido un bebé. So husbands planning on having kids in the next couple years, write these phrases down. It might be deadly if you accidentally say it while your wife's giving birth. Así que a ti, varón, que piensas tener algún hijo en estos próximos años, por favor anota estas frases, porque si llegas a decir una de estas será mortal para ti. Gracias. Number 5. Número 5. Number 5. Husband, never say this. You're so lucky. I wish I could experience the blessing of childbirth. Nunca digas, varón, oye, eres tan afortunada, me gustaría a mí sentir la bendición de tener un hijo. Jamás lo digas. Number 4, husbands, never say this. Do you think you can have the baby before the football game starts? Número 4, jamás digas esto. Oye, querida, ¿será que puedas tener el bebé antes de que empiece el partido de fútbol? Number 3, husbands, never say this. You know, when you lay on your back, you look like a giant snake swallowed a pig. Oh, no, I didn't jamás. say I said it. It's on the list. Número 3, jamás digas esto a tu esposa cuando está embarazada o esperando. Oye, cuando te acuestas pareces una serpiente gigante que se tragó un puerquito. Number 2, husbands, never say this. Stop asking for painkillers. Just relax and enjoy the moment. No le digas a tu mujer esto, deja de pedir pastillas para el dolor, relájate y disfruta el momento. Number 1, husbands, never say this after the baby comes. Número Your stomach looks like there still might be one in there. Número 1, jamás le digas esto a tu esposa después de que nació el bebé. Oye, tu estómago parece como que todavía hay otro bebé dentro, ¿no? Okay.
Let's get back to our text here. Vamos a regresar mejor Yeah. a nuestro versículo. Now, also in the middle of verse 2, we see the second part of God's judgment against Eve. A la mitad del versículo 16 observamos la segunda mitad o la segunda porción de este juicio de Dios sobre Eva. Let's read the second part of this judgment. Your desire will be for your husband, and he'll rule over you. Dice, desearás a tu marido y él te dominará. Now, what exactly does this passage say when it says wives are going to desire their husbands? Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente significa cuando dice este pasaje que las mujeres desearán a su marido? Let me just tell you right now, husbands, it's not saying what you wish it was saying. Déjame decírtelo de una vez, hombres, no está diciendo lo que te gustaría que dice. Doesn't mean that every wife has this burning desire to say, I desire you, my big hunk of burning love. No está diciendo lo que todos los hombres les gustaría que dijera, te deseo, mi papacito. Husbands, husbands, does that happen to you at home, Eddie? Maridos, ¿te está pasando eso a ti en tu hogar? No, because that's No. not what it means. No pasa porque no es eso lo Why, que it doesn't significa. happen. No pasa. Happens in my house. Praise God. nephew. I just got the be quiet back there, so I got to be good the rest of this service. Uh-oh. Here's what it means. Déjame decirte lo que sí significa. I'm going to show you a picture to show you what it means. Te voy a mostrar una imagen que te dice lo que significa. That's what it means. Eso es lo que Okay? significa. That's what this curse is talking about wives will want to do in the house. Eso es lo que esta maldición dice. De esto se trata lo que las mujeres van a querer hacer en su I hogar. see a couple of husbands going, oh yeah, that does happen. It works. Algunos maridos están ahorita. Ah, sí, cierto, eso es. The curse is, get it back up there, Jay Boogie. It's a good one. I modeled it after you. What this curse is saying Lo que esta maldición dice, is wives are going to desire the leadership role in the home. lo que está diciendo es de que las mujeres van a desear el rol o el papel de liderazgo en su hogar. And the problem is God hasn't given them that role, but they're going to fight for it. And a lot of times their husbands are bozos, so they're going to feel like they need to do it to just keep the house going. Y el problema es que Dios a las mujeres no les dio ese rol. Y ellas van a pelear por ese rol. Y el problema también es de que en ocasiones sus maridos son los payasos que las motiva más a buscar ese rol. So what this means is, the curse is there's going to be battles in the marriage relationship and at home over who's in charge. And that's why marriage is so hard. La maldición se refiere a que va a existir batallas, luchas en el hogar con respecto a quién va a ser el que dirija el hogar. Y es por eso que el matrimonio es tan difícil. Now we know that because of the original language that the Old Testament is written in Hebrew. Ahora, lo sabemos debido al lenguaje original en el cual se escribió el Antiguo Testamento, que es el hebreo. Okay, now some of you are learning Greek in our Bible college. We are now putting up Greek words. We are now putting up Hebrew words. If you really want to be a student of God's Word, I encourage you to write that down, and I'm going to explain what that number means up there. Y algunos de ustedes están estudiando griego en el colegio bíblico, así que de aquí en adelante vamos a estar poniendo tanto palabras griegas como palabras en hebreo en sus pantallas y les voy a explicar qué significan esos números para ustedes que están estudiando. First of all, the word desire in our Bibles here is the Hebrew word teshuga. En primer lugar, la palabra deseo, que en el hebreo es la palabra teshuga. And then that little funny looking thing that you can't read, and neither can I, that's the Hebrew writing of it. Y así, y esos pequeños símbolos curiosos que ni usted ni yo podemos leer, esa es la palabra hebrea. Now, if you want to be a Bible scholar and start looking up words, you need to write down that number right there, number 8669. Y si usted quiere ser un verdadero estudiante de la palabra de Dios y buscar esas y palabras claves, anote ese número 8669. There is a book, a study tool called the Strong's Concordance. Write that down if you want to do word studies. Hay un libro de estudio llamado Concordancia Strong. You can buy the book. It's about $30, or even better, you can find it online for free in both Spanish and English.
Usted puede comprar el libro que cuesta como $30, el libro. O también, algo mejor, pueden bajarlo en línea y ese es gratis. And it has every Hebrew word in the Old Testament, every key one, every key word in Greek in the New Testament. It gives it a number, and then you look up that number and you can do a word study to see what the word meant in the original language. That's how we know what this word desire means. Y esta herramienta te provee tanto las palabras en hebreo del Antiguo Testamento como las palabras en griego del Nuevo Testamento y te da su significado ya sea en inglés, en el caso del libro de inglés, o en español para nosotros, y tú puedes estudiar la palabra a través de esos números. Por eso es que se te está proveyendo este número. Now, this word desire is only used 3 times in the entire Old Testament. Ahora, esta palabra deseo se utiliza solamente 3 veces en el Antiguo Testamento. It means it's a rare word. Eso significa que es una palabra rara. And to help you know what it means, I want to read to you where this word is used the only other time in the book of Genesis, Genesis 4:7. Ahora, déjame decirte, para que puedas entender el significado de la palabra, vamos a leer la porción donde una vez más se repite, que es en Génesis capítulo This is God 4, speaking 7. to Cain after he's killed his brother. Look, this is what he says. Y esto es el Señor, Dios hablando a Caín, y observa lo que dice. Cain, if you do what's right, will you not be accepted? But if you don't do what's right, sin is crouching at your door. Sin desires to have you. It desires to control you. The same word saying wives desire to control the house and the husband. Génesis 4:7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y aquí la palabra es, el pecado te acecha como una fiera. Esa es la idea del pecado buscando dominarte, a poseerte. Y esta es la misma intención de la mujer con respecto al dominio del hogar. So, wives, your sinful tendency will be to overrule, second guess, question, criticize, make decisions for your husbands. Así que, mujeres, tu tendencia pecaminosa, de acuerdo a la Biblia, será el de criticar, el de cuestionar, el de buscar poner tu opinión por encima de la de tu marido. And if you sin enough doing that, wives, you will beat down your husband till he'll have no more backbone, and then it'll be even worse for you because he's just tired of fighting you because you're so rebellious, you keep fighting and caving into this sin. Y si tú cedes a este pecado, mujer, va a ser peor porque a medida que tú lo practicas, tu marido va a perder verdaderamente el valor y la intención de seguir adelante, y entonces sí, simplemente se va a hacer a un lado y va a ser peor para ustedes. Now, why is this hard? Because most husbands are bozos. Ahora, ¿por qué es esto difícil para las mujeres? Porque la mayoría de los maridos son unos payasos. And that's why the whole thing's tough. It's always been tough. It's tough Y for por everybody. eso es que todo esto es difícil y siempre ha sido difícil. So, you know, here's the good news, though. None of the ladies in our church and none of the wives ever try and do that. I'm so proud of you wives here. Ahora, la buena noticia es esto, que ninguna de las mujeres de nuestra iglesia y ninguna de las esposas de nuestra iglesia jamás intentan eso. Y estamos muy orgullosos de ustedes. So, is tension and problems in a marriage shocking and surprising? Are you the only one? No, everybody battles it. But how do we fix it? We follow our God-ordained roles in the home. That's the only way things will work. Ahora, esto cuando vienen los problemas, las fricciones en el matrimonio nos sorprende, no nos sorprende porque siempre han existido. Pero ¿cómo solucionamos esto? Lo solucionamos sometiéndonos a los roles establecidos divinamente por el Señor a nuestras vidas. Now, I did an in-depth study on wives' roles and husbands' roles. Hopefully you were here for that. If not, last year, you can look at that on the internet and find those. El año pasado el pastor hizo un estudio acerca del rol del marido y el rol de la esposa. Si usted lo quiere saber, puede buscarlo en internet, ahí lo va a encontrar. You can also read those scriptures together. If you're having some real struggles in the home, I encourage you as husband and wives to read them together and study them and talk about them. Y usted puede leer estos versículos que estamos poniendo en este momento, los puede meditar junto con su esposa y pueden hablar acerca de ello. But keep in mind, husbands and wives have separate but equal roles in the home. Pero tengan en mente que tanto el marido como la mujer tienen roles separados,
diferentes hasta cierto punto, pero iguales en importancia. Let's see what God had to say to Adam. Let's continue on, verses 17 to 19. Vamos a observar lo que el Señor tiene que decirle a Adán en versículos 17 al 19. To Adam, God said, because you listened to your wife and ate from the tree above which I commanded you not to, cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all the days of your life. It'll produce thorns and thistles for you. You will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food, until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you'll return. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. So in this section, God's talking to Adam. God brings up his sin, and then God brings up the consequences of the sin. Así que en esta sección Dios se dirige a Adán y Dios le habla a Adán de su pecado y de las consecuencias de su pecado. Again, why do biblical counselors bring up sin and the consequences? That is the beginning of healing. ¿Por qué los consejeros bíblicos en una consejería hablan del pecado y de las consecuencias del pecado? Porque es ahí donde inicia la sanidad. We're a church that believes in biblical counseling. Somos una iglesia que cree en la consejería bíblica. Notice how God doesn't handle Adam. Adam, I bet you had some really difficult times in your past, didn't you? Vea usted que Dios no le habla a Adán y le dice, Adán, apuesto que pasaste unas situaciones muy difíciles en el pasado, ¿verdad? No, he calls Adam, he brings up the sin, he brings up the consequence, and then he says, here's how we're going to move on. He's going to bring up the solution in the next section. No lo hace de esa manera, sino que Dios confronta a Adán, le habla de su pecado, de sus consecuencias, pero también le dice al Señor, pero es así como vamos a seguir adelante para buscar tu sanidad y tu restauración. And we're so excited to be opening up a biblical counseling center this year. We have people studying to do that, but just know that's the way we're going to do it. We're going to biblically counsel God's way, aren't we? Y estamos muy emocionados, amén. It's a big part Estamos of it. muy emocionados de abrir un nuevo centro de consejería bíblica. Estamos preparando personas a la iglesia y este año vamos a abrir este centro ya que sabemos que es muy importante. So there's actually two separate curses or judgments here. Do you see that? Así que vemos aquí dos juicios diferentes o maldiciones diferentes. ¿Ya los notaron? The only innocent person that get cursed here is creation, the environment. Poor creation, poor environment. Ahora aquí la única porción inocente que recibe maldición es el medio ambiente. Pobre medio ambiente, no hizo nada y recibió maldición. Look at what God says about it, verse 17 and 18. Cursed is the ground because of you, Adam. Through painful toil you'll eat of it all the days of your life. It'll produce thorns and thistles for you. You'll eat the plants of the field. Vean lo que dice el versículo 17 y 18. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Remember, the earth was perfect before sin. No death. Recuerden que la tierra era perfecta antes del pecado. No existía la muerte. But the fall affected all of creation, include all of everything, including creation. Pero vemos aquí que el pecado afectó a todo, incluyendo la creación. There were no earthquakes, no floods, no storms before, only after sin. No existían ni terremotos, ni inundaciones, ni tormentas. Esto sucedió después del pecado. As God brings up here, there were no thorns and thistles on trees, only after. Como Dios lo menciona aquí, no había ni espinos ni cardos en los árboles o las plantas, solamente después del pecado. And that's why Paul writes in Romans 8:28, creation groans for what? The restoration of all things that Jesus will do in the future. Es por eso que el apóstol Pablo escribe allá en Romanos 8, 8:28. 22. Dice 8:22 que la tierra gime por su restauración. But next up, we see God bringing up the judgment of Adam. Adam's sin as a man. And men, this judgment affects all of us still to this day. Pero vemos en segundo lugar cómo es que Dios trae juicio sobre Adán y sobre su pecado, y varones, esto nos afecta a nosotros hasta el día de hoy. Look at this judgment, verse 19. By the sweat of your brow you'll eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for dust you
you are, and dust you'll return. Dice el verso 19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. What is the curse against men? ¿Cuál es la maldición en contra del hombre? Let me show you a picture again. Déjame mostrarte una imagen. There it is. Work, hard work. Ahí está el trabajo y trabajo duro. Again, before the fall, there was no hard work. There was just gardening naked with a beautiful wife. No Antes, work. una vez más, antes de la caída no había trabajo duro, simplemente jardinear desnudo con una hermosa mujer. Pero después sucede el pecado. Look at the words God uses talking to Adam and his work. Vean las palabras que Dios utiliza para hablarle a Adán con respecto a su trabajo. Verse 17, it's cursed, it's painful toil. En el versículo 19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Verse 18, it's thorns and it's thistles. Versículo 18, perdón, dice que habla de cardos y espinos. Verse 19, it's the sweat of your brow. Verso 19, ahora sí, el sudor de tu frente. Work isn't fun for anybody all the time. El trabajo no es divertido para todos en todo el tiempo. Oh, I don't like my job. Join the I don't like my job club. Nobody likes it all the time. A mí no me gusta mi trabajo, pues únete al club porque a nadie le gusta su trabajo siempre. But men, this is a reminder that your job from God is to work. Pero este es un recordatorio para ti, varón, que tu trabajo de parte de Dios es precisamente que trabajes. Notice what God says to Adam. Make sure Eve gets out there and gets a job and makes sure and provides for your needs. Vea lo que dice Dios. Así le dice Dios a Adán, asegúrate de que Eva salga y busque un trabajo para que provea para tus necesidades. He ¿Verdad says, que Adam, no? you provide for your own food and make sure you're providing for your family too. Dios le está diciendo a Adán, asegúrate de proveer para tu propio alimento y para el de tu familia. A godly man is either working towards or searching for a job where he provides for himself, his family, and his church generously. Un hombre piadoso es aquel que está trabajando para proveer para su familia o está buscando ese trabajo para proveer para su familia. This is what the New Testament says about this, Ephesians 4:28. Observe lo que dice el Nuevo Testamento ahí en Efesios 4:28. Talking to men here, he must work doing something useful with his own hands that he may have something to share with those in need. Sino que trabaje honradamente con las manos para que tenga que compartir con los necesitados. Here's the Apostle Paul talking about how he worked being in the ministry, 2 Thessalonians 3:8-10. Y aquí vemos al apóstol Pablo hablando acerca de cómo él mismo trabajaba para proveer sus necesidades en 2 de Tesalonicenses 3:8 al 10. We worked night and day, laboring, toiling, so we wouldn't be a burden to any of you. Talking to the church, we didn't want to be a burden to the church. We did this not because we don't have the right to such help, but in order to make ourselves a model for you to follow. For even when we were with you, we gave this rule. If a man doesn't work, he shouldn't eat. So men that don't get a job should be skinny. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes, o sea, la iglesia. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenábamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. En otras palabras, que el que no trabaja debería estar flaco. Now, ladies are weak in their area, and guess what, ladies? Men are weak in ours. Y así vemos aquí en la palabra de Dios que las mujeres son débiles en su área, ya la mencionamos, pero adivinen qué, hermanas, los hombres somos débiles en nuestra So área. again, men need to encourage ladies in their struggle. Ladies need to encourage men in theirs. Y una vez más, vemos aquí cómo el hombre tiene que animar a la mujer en sus luchas y debilidades, y la mujer tiene que animar al hombre en sus luchas y debilidades. Let's continue here in chapter 3 by reading verses 20 and 21. Vamos a continuar capítulo 3 leyendo versículos 20 y 21. Adam named his wife Eve because she would become the mother of all living. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. So God judges sin, brings up sin, but now he moves on from sin and he brings hope. Pero vemos aquí Dios entonces hablando del pecado, juzgando al pecado, sin embargo, deja esto ya y ahora trae esperanza.
please know that that's always the way God wants to work in your life. Por favor, quiero que recuerdes que Dios es así como siempre trabaja. You've sinned, sit in the corner for the next 8 years and look and make sure you're really, really sorry before I'll use you again. God doesn't do that. Con que pecaste, pues siéntate en la esquina aún los próximos 8 años y asegúrate de recordar siempre por qué pecaste. Dios no es así. God brings up our sin, we confess, repent, then God brings hope, always. Nosotros hemos pecado, Dios nos habla de nuestro pecado, lo confesamos, nos arrepentimos y entonces Dios trae esperanza siempre. And it's important you look for hope in the right place. Y es importante que busques por esperanza en el lugar correcto. Don't look for hope primarily in other people. Definitely don't look for help inside yourself. You got to look up to God, or hope, excuse me. You got to look up to God for hope. No busques por la esperanza en las otras personas. No busques de esperanza definitivamente en ti mismo. Busca de la esperanza en Dios. So let me show you a picture again to show you what's happening here. Perdón, déjame enseñarte una imagen para que veas lo que está sucediendo. There's actually two things happening here, both good, both bringing Adam and Eve hope. Excuse me. Hay dos There's two- cosas. okay. Hay dos cosas que están pasando aquí en el jardín del Edén que están trayendo esperanza. These are both good things. We're going to talk about each one of them. Y son dos cosas buenas. Vamos a hablar de ellas. First, verse 20, Adam names his wife Eve because she would become the mother of all the living. They didn't have kids yet. Remember that. En el versículo 20 dice que Adán nombra a la mujer Eva porque iba a ser la madre de todo ser viviente. Ellos no tenían hijos aún en ese momento. I guarantee you, Adam and Eve thought God would kill them. Te Immediately. aseguro que Adán y Eva pensaban que Dios los iba a aniquilar en ese momento. They knew they deserved it, and they did deserve it. Death did not come. Hope came. Ellos sabían que lo merecían y definitivamente sí lo merecían, pero la muerte no llegó, la aniquilación no llegó, vino la esperanza. And by giving this God-inspired name, Adam and Eve are realizing, you know what? God's going to get us through this. We're going to move on. We're going to have kids. Y en este momento en que Adán nombra a su mujer con este nombre inspirado por Dios, él se está dando cuenta de que Dios los va a pasar por ello, van a sobresalir ello. Here's something else that happened. Here's something else that means to you budding scientists in here. Ahora hay algo más aquí que está sucediendo para todos los que son científicos. It means no other humans or ape men lived before Adam and Eve. Just pull up the main text there, J. Boogie. Thank Y you. Main text. lo que estamos Thank you. diciendo aquí, lo que observamos es que no había ningún humano ni tampoco ningún mono antes de Adán y Eva. If you believe in the Bible, Adam and Eve were created on day 6 of creation week, six literal 24-hour days. We talked about that last month. Si tú crees en la Biblia, entonces vas a creer que Adán y Eva fueron creados en el día 6 de la semana creacional que Dios hizo, días de 24 horas. If you believe in the Bible and believe what God says, Adam and Eve were created about 4,000 years before Jesus. Y si tú crees en la Biblia y crees en lo que Dios Sí, dice, entonces Adán y Eva fueron creados 4,000 años antes de Jesús. You know, Adam is mentioned in Jesus' genealogy, Luke chapter 3. Adán es mencionado en la genealogía de Jesucristo en Lucas capítulo 3. It covers about 75 generations back. When you add it up, it's about 4,000 years when you add up Old Testament genealogy. Y esta genealogía cubre 75 generaciones. Al sumar estas generaciones estamos sacando una suma de 4,000 años desde Adán hasta Jesús. If you believe in the Bible, as we add up the generations in the Bible, we find the approximate age of the earth as well. Y si tú crees en la Biblia, entonces suman las generaciones mencionadas en la Biblia y encontramos la edad aproximada también de la tierra. Again, we talked about this last month. I'm going to review it though briefly. Age of the earth, 6,000 years more or less. Así que esto ya hablamos el mes pasado, sin embargo lo vamos a repasar. La edad de la tierra, 6,000 años. Abraham to Adam, 2,000 years. It was 20 generations. They lived a long time. Desde Adán Pre-flood. hasta Abraham, 2,000 años, ya que era una generación longeva. Jesus to Abraham, 2,000 years, 55 generations, much shorter generations and lifespans. De Abraham a Jesús, 55 generaciones, era una con menos tiempo de vida. Jesus to present day, more or less 2,000 years. Y de Jesús al día presente son 2,000 años.
So what that means is the theory of evolution is a demonic, unbiblical lie that you cannot believe if you want to be a Christian. Así que como conclusión podemos decir que la teoría de la evolución es una mentira demoníaca que tú no puedes creer, no debes creer si eres tú que dices que eres cristiano. But the great thing is we have the truth. As Jesus said, your word is truth, Father. Pero nosotros tenemos la verdad bíblica, así como Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. So God gives Adam and Eve hope by saying, you know what? You're going to be the mother of all living Eve. You're going to get through this. You're going to walk with me. You're going to have kids. You're going to experience life. I'm not going to kill you because of your sin. Así que Dios está dándole esperanza a Eva, dándole este nombre, diciéndole, ¿sabes qué, Eva? No vas a morir, tú vas a tener hijos, vas a ver un futuro, vas a caminar conmigo, no vas a experimentar la destrucción. Now, the second thing that God does here is shows Adam and Eve how he is going to deal with sin. Y la segunda porción es que Dios le muestra a Adán y Eva cómo es que Él va a lidiar con el pecado. Middle of verse 21, the Lord God made garments of skin, that's animal skins, for Adam and his wife, and he clothed them. En el versículo 21 dice que Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. God killed an animal, skinned them, gave them the skins. That's why some people believe Adam and Eve after the fall ate meat. Other people believe they weren't meat eaters until after Noah. That's the first time it says they eat meat. Dice la palabra del Señor aquí entonces como conclusión de que Dios tuvo que matar a un animal para quitarle la piel y vestir a Adán y Eva. Es por eso que algunos estudiantes consideran que es aquí donde Adán y Eva comieron carne. Algunos estudiosos dicen que el hombre no comió carne hasta después del diluvio. But Adam and Eve had tried to deal with their sin themselves. Let's make itchy fig leaves and hide from God. Pero Adán y Eva ya habían tratado de lidiar con su pecado, diciendo a ellos, vamos a hacernos ropa de hojas de higo para escondernos de Dios. And God says here, you can't deal with your own sin, Adam and Eve. That's not how it works. You can't get to me that way. Pero Dios les dice, sabes que tú no puedes lidiar con tu propio pecado, así no es como funciona, tú no puedes venir a mí de esa manera. See, what I require is blood for forgiveness of sin. Lo que el Señor dice, sabes que yo requiero sangre para el perdón de los pecados. And these skins and the sacrifice of the animal provided Adam and Eve a picture or reminder that their sin can't be covered by their own efforts, but only by the blood. Así que en esta escena podemos observar que Dios les recuerda que ellos no van a poder cubrir su pecado por sus propios esfuerzos, sino que tiene que ser por medio de un sacrificio. Old Testament, we'd see as the law came, an unblemished animal or a lamb had to be sacrificed to cover sin. En el Antiguo Testamento observamos cómo es que la ley llegó y que tuvo que existir o tenía que sacrificarse una oveja, un cordero sin mancha para la cobertura, de los pecados. Later, the perfect Lamb of God, Jesus Christ, did not cover sin temporarily, but cleansed sin permanently for every Christian. Pero después vemos en el Nuevo Testamento que el Cordero de Dios no solamente no cubrió temporalmente el pecado, pero limpió y borró los pecados de todos aquellos que creen en él. It's a reminder of the connection between forgiveness and blood that's required. Hebrews brings it up, Hebrews 9:22. Y esto nos recuerda la conexión entre el perdón y la sangre, y lo podemos ver en Hebreos 9:22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. De hecho, dice el pasaje, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. But the good news, church, is Jesus shed his blood so we could be forgiven. Las buenas noticias, iglesia, es que el Señor Jesús derramó su sangre para que nosotros seamos perdonados. Amen? Amén. We'll finish up this evening by reading verses 22 through 24. Vamos a terminar esta tarde leyendo los versículos 22 al 24. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat or live forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work in the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed him on the east side of the Garden of Eden, cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho.
Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. So in these sad closing verses here, we see Adam and Eve banished forever from the beauty of the Garden of Eden. Así vemos en estos últimos versículos tristes cómo es que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Again, one last picture to show what happened. Una vez más, aquí tenemos esta imagen que nos muestra lo que sucedió. Again, God kept them out of the garden. He had to do it. He did it for a reason. Dios tuvo que sacarlos del jardín y lo hizo por una razón. See, if they would have eaten the tree of life, they would have lived forever. But what was happening to their bodies? What does sin bring? It brings death and decay. Porque si ellos comían del árbol de la vida, ellos iban a vivir para siempre. Y recuerden lo que ya estaba sucediendo con su cuerpo ya estaba decayendo. Adam and Eve would have never grown old. They never would have died. Sin brings age and then death. Y Adán y Eva jamás iban a, si ellos comían del árbol, jamás iban a envejecer y no morirían. Sin embargo, el pecado trae muerte. So their bodies were falling apart, and if they would have taken and eaten of the second tree, tree of life, they would have lived forever. Imagine how wrinkly you'd be 5,000 years down the road. Pero imagínate que si ellos tomaban del Yikes. árbol de la vida, Makeup con can't esta fix that, condición ladies. del pecado, que ellos iban a seguir envejeciendo. Imagínate después de tantos cientos y cientos de años, qué tan arrugados iban a estar. So God kept them out, and He banished them from the garden forever. It's a scene of separation, and that's important. Así que Dios los está sacando del jardín para siempre, y esta es una escena de la separación, y esto es lo importante. The sin-filled chapter of Genesis 3 ends with what? Separation. That's always what sin does. Este capítulo que contiene tanta mención del pecado termina, ¿de qué forma? Hablando de la separación. Never forget. Yeah, Freddie, run up there. Thanks. And have him not run there. Sin always separates. Recuerden esto, el pecado siempre separa. Sin separates people from each other. Sin separates marriages and families. But most importantly of all, sin separates us from God. El pecado separa a las personas unas de otras. El pecado separa los matrimonios y los hogares, pero no olviden esto, el pecado nos separa de Dios. Christian, if you've come to church tonight and you have unconfessed sin in your life or you're not repenting of it, you are separated from God. You might fool everybody else, but you're not fooling God. Cristiano, si tú has venido a la casa de Dios con pecado que no ha sido confesado, tú estás separado de Dios. Podrás engañar a todos los demás, pero a Dios no lo engañas. Listen to what the Bible has to say about this, Psalm 66:18. Mira lo que dice la Biblia con respecto a esto en Salmo 66:18. If I regard iniquity, sin in my heart, the Lord will what? Not hear me. Sin separates. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado porque el pecado nos separa. Listen to what Isaiah talked about, separation of sin. Isaiah 59:1 and 2. Mira lo que dice Isaías ahí de la separación del pecado, por el pecado en 59:1 y 2. Surely the arm of the Lord isn't too short to save, nor his ear too dull to hear, but your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. How can we avoid separation from God? ¿Cómo podemos evitar la separación de Dios? We fight to not sin. Luchamos, nos esforzamos por no pecar. It's got to be a battle because it's tempting. It's difficult for all of Va a us. ser una lucha porque es tentación y es difícil para cada uno de nosotros. But how about when we do sin, what do? We confess and we repent. Pero ¿qué sucede cuando caemos en el pecado? Entonces tenemos que confesarlo y arrepentirnos. Remember, that's I'm sorry, but repent is I'm changing direction. I'm not shacking up anymore. I'm not having sex with them anymore. I'm not going to be cussing and having outbursts of wrath. I'm not going to be gossiping on the phone anymore. You're making a decision to change direction. Just confessing isn't, you won't be forgiven. Confession and repentance, I'm going to make an effort to change direction. Decir lo siento, confesarlo es parte de ello, pero también tienes que arrepentirte, tienes que dar la vuelta, tienes que decir, ¿sabes qué? Ya no voy a estar en unión libre, ya no voy a practicar esas actividades sexuales ilícitas, ya no voy a estar en esa actitud de ira o de enojo en contra de la persona. Cambias completamente porque te has arrepentido. But every time we confess and repent to God,
He hears, He forgives, He restores fellowship. Pero cada Every vez que time. nosotros confesamos y nos arrepentimos delante del Señor, Él oye, Él restaura y Él limpia la maldad siempre. And you might think, well, I can't, I want to repent, but I don't think I can. It doesn't matter what you think you can do. Try and do it anyway. Quizás tú seas de las personas que digan, sabes que yo me quiero arrepentir, pero no creo poder hacerlo. Pues no se trata de lo que tú creas o pienses, inténtalo, hazlo. Listen to this promise that God has for you about confession and repentance, 1 John 1:9. Observa esta promesa que el Señor tiene con respecto a la confesión y al arrepentimiento en 1 de Juan 1:9. If we confess our sins, He's faithful and just, will forgive us our sins and purify us or cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. So to finish up, what's the moral of this sinful story? Así que para terminar, ¿cuál es la moraleja de esta historia llena de pecado? It's that God forgives Adam and Eve. Adam and Eve are believers, but there's still consequences to Adam and Eve's sin. La moraleja es que Dios perdona a Adán y Eva, ellos eran creyentes, sin embargo, existen siempre consecuencias por el pecado de Adán y Eva. Because of their sin, Adam and Eve were going to miss out on God's best to live forever in the Garden of Eden. Por causa del pecado, Adán y Eva se iban a perder de lo mejor que Dios tenía para ellos en el jardín del Edén. Because of their sin, life was going to be a struggle. Por causa de su pecado, ahora la vida iba a ser una lucha. Because of our sin, life is a struggle. Por causa de nuestro pecado, la vida es una lucha para But the good nosotros. news is Adam and Eve still had relationship, fellowship. They were used by God, and so can we. Pero las buenas noticias es que Adán y Eva pudieron mantener una relación y una comunión con Dios y también podemos hacerlo tú y yo. And we live in a better time than Adam and Eve because we get to look back to the event of Jesus crushing Satan's head. Y nosotros vivimos de hecho en un tiempo aún mejor que Adán y Eva porque tú y yo podemos voltear hacia atrás y ver al Señor Jesucristo pisándole la cabeza a Satanás. And Christian, we also know that something better than the Garden of Eden is coming for us. Y cristiano, tú y yo sabemos que existe algo mejor que el jardín del Edén y que está reservado para nosotros. It's a guarantee of heaven for you.